pero vamos a disponernos, vamos a entrar en recogimiento, en oración, vamos a dejar al lado todas aquellas cargas que tenemos, que traemos de nuestro trabajo, de nuestro estudio, de nuestros quehaceres, miles de cosas en la cabeza que Dios conoce muy bien, pero que en este momento nos estorban, en este momento no las necesitamos. Hazte cargo de las cosas de Dios y Dios se hará cargo de tus cosas. Atrévete a confiar. Abre tu corazón de par en par y déjale al Señor todas aquellas preocupaciones. Él bien sabe lo que tú necesitas. Él bien sabe por lo que estás pasando. Él te conoce mejor que incluso tu propio padre, tu propia madre, o lo que te conoces tú mismo. Hay veces nos sorprendemos de ver algunas reacciones, algunas palabras que salen de nuestra boca, y uno mismo se desconoce, pues Dios te conoce perfectamente. Te pido que te dispongas, que dejes toda distracción. Deja todas aquellas cosas aparte. No le prestes atención al enemigo. No le prestes atención al demonio. No te dejes llevar por sus insinuaciones. La Santísima Virgen María te quiere aquí, concentrado, concentradita. Quiere con todos tus sentidos puestos en este momento en ella. Porque hoy vamos a tocar un tema que, si no es el más importante, muchachos, realmente desconocería a qué se le podría llamar importante. Desconocería a qué se le podría llamar importante. Yo te pido que te dispongas, pon tus manitos en posición de recibir, pero pon tu corazón primeramente en posición de recibir. Dispón tu corazón a recibir este mar, este torrente de gracia que viene del cielo, como ese oasis, como esa agua que comienza a regar la tierra desértica, la tierra seca que hay en nuestra alma, en nuestro corazón. El cielo se abre en esta noche para ti. El cielo se abre porque hay mucho amor en el cielo. Es la virtud que nunca se pierde, que jamás se perderá, porque esa virtud es el mismo Dios. Dios es amor. Déjate empapar por el amor, déjate regar por el amor, déjate refrescar por el amor, déjate llenar de ese amor, déjate llenar completamente. Sé esa vasija que solo está llena del agua viva, del agua pura, gracia, del amor de Dios. Con tus manos en posición de recibir, vamos todos juntos a decir: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Con ayuda de María, con ayuda de la mamá, dilo por última vez, con mucha fe. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Mientras que escuchas esta canción, te pido que vayas invocándole, vayas llamándole, vayas clamándole, vayas pidiéndole, rogándole, como un alma necesitada verdaderamente, infinitamente de su amor. Clámale con las fuerzas de tu corazón. Concéntrate en Él, concéntrate en su amor, concéntrate en su corazón, ardientísimo, fervoroso, ese corazón amante que te ama con locura. Y derrámate en este lugar.
mi ser. Ven, derrámate, ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia, clámalo, que no me haga falta nada. Tan solo Espíritu de tu amor. Ven, derrama tu gracia. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada, que no me haga falta nada. Tan solo tu Espíritu. Tan solo tu Espíritu y tu amor. Dile al Espíritu Santo como un susurro: ven, Espíritu de Dios, ven en este momento, enciende mi corazón, ven a mi alma, Espíritu Santo. Ven, Maranatá, Rúa, Espíritu de Dios. Ven como ese fuego ardiente que ilumina las profundidades de mi alma. Allí donde debe ser iluminada mi conciencia, ahí hasta las profundidades donde no he sido capaz de llegar, hasta la inconsciencia de mis heridas pasadas, de mis heridas de niño. Llega hasta allí a sanar, a curar, a quemar, a reparar. Ven con tu fuego, Espíritu de Dios. Ven, acércate. Vas a escuchar estas palabras, y mientras que vas escuchando estas palabras, vas a pedir al Espíritu Santo que en esta noche te sientas muy, pero muy amado de Él. Mira cómo fuiste hecho, lo que hace el Espíritu Santo en tu alma. Él inspiró en el rostro aliento de vida eterna. Génesis 1:7. Con estas textuales palabras es descrita en la Sagrada Escritura la creación del alma del hombre, así de sublime y así de sencillo, así de grande y así de pequeño. Olvida por unos momentos todo lo creado que pueda existir a tu alrededor, y con tus ojos bajos, muy bajos, escucha. ¿Has pensado alguna vez seriamente en la sublimidad de tu origen? Tu alma es aliento de Dios, un algo de Dios, una partícula de la Trinidad. No eres de composición seráfica, angélica, eres de composición divina. Baja tu cabeza, agáchate, arrodíllate. Tu alma insignificante y desconocida, que no interesas más que en el pequeño círculo de unas cuantas personas que te conocen y preguntan por ti. Tú eres un aliento de Dios, un poco del calor de Dios. Y tu alma es divina, porque divino es el calor del aliento de Dios. Lo que sucede es que estamos tan acostumbrados a repetir desde pequeños, en el colegio, en el catecismo, ese fragmento de la historia sagrada, que el alma del hombre fue creada, alentado Dios al barro, que a fuerza de esa rutina, ni entonces de pequeños, ni ahora de mayores, hemos caído en la cuenta de lo que significa ser aliento de Dios. Cuando el vaho de la imperfección quiera mancillarte,
Acuérdate de que eres un aliento de Dios y aunque se te exija morir como Tarcisio antes que profanar las hostias consagradas que llevaba en su pecho, accede a ello, pero jamás consientas que ese aliento de la Trinidad sea manchado. Calor de Dios, y entonces, ¿por qué no te conviertes en llama? ¿No te acuerdas que aquel que te talló el día de tu creación es fuego que consume, fuego devorador, creación sublime hecha por el aliento de Dios, comparecido a Dios, a imagen y semejanza divina, de donde Dios colocó sus iniciales como en un anillo nupcial, postra tu alma. Y no escatimes darte en ofertorio, con todas las consecuencias que un ofertorio trae consigo, ser masticado en comunión. La existencia que no se efectúa en el todo de una entrega, se desequilibra en la nada de una generalidad. Puesto que eres basílica consagrada a la Trinidad, donde de ella de arder, como lámpara constante, un sí con mayúsculas, dado íntegra y enteramente a todas las exigencias del amor, un sí no desplazado jamás. Lo que para la iglesia de Dios, lo que para la gloria de Dios, pesa una entrega así. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Miren, chicos, esta lectura me parece súper profunda y me gusta pues, que en esta charla podamos tenerla y podamos abrir esta charla con este pequeño texto, este pequeño fragmento del libro Darse, escrito por la hermana María Luisa de Jesús y del Corazón Inmaculado de María, porque ella nos está mostrando a lo que debe llegar a ser nuestra vida. Después de lo que vamos a meditar, de lo que vamos a contemplar en esta charla, vamos a darnos cuenta de lo profundas y verdaderas que son estas palabras. Primero nos habló este texto de que fuimos creados de Dios, venimos directamente de Dios y que nuestra alma es ese soplo de calor divino que se infundió en ese barro y comenzó a tener vida, pero que el sí que no se nos exige por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, por venir de Dios, es ese sí que se imita a Jesucristo en la Eucaristía, es en ese sí que se imita su entrega e inmolación como grano de trigo. Ustedes han escuchado muchas veces la canción eucarística en la que se dice que un molino, la vida nos tritura con dolor, porque estamos llamados a hacer Eucaristía. Esta es una de las canciones que más me encantan de la misa, aunque suena un poco nostálgica, pero es verdad. Debemos ser triturados, debemos ser quebrados. Esa es la cruz, que nos quiebra como a Cristo para darse en alimento, en comida a los demás. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos entonces a arrancar. Les pido que estemos muy preparados con las Sagradas Escrituras porque vamos a utilizar varias citas bíblicas. Vamos a hacer un recorrido primero por el Evangelio de San Juan y luego vamos a ir también complementando con otras citas bíblicas súper importantes para que podamos entender lo que es la Sagrada Eucaristía, lo que es la Sagrada Comunión. Muchachos, qué tristeza es ver que ahora tantas almas que iban por rutina en la Eucaristía se están alejando. Claro, porque la pandemia les acomodó. Entonces, lo que hacían simplemente por una costumbre, ya lo han dejado de hacer. Hace poco veía publicada una imagen que me impactó bastante. Un sacerdote, en este momento se me va el nombre, creo que era un obispo, decía que el cristiano de hoy será mártir o no será. ¿Será mártir o no será? ¿Será santo o no será? ¿Por qué? Porque la vida de hoy en día nos va a exigir ese sí. La iglesia se va a comenzar a reducir más, está teniendo ataques por todas partes. Miren que incluso solapadamente durante esta pandemia también fue relegada porque se dejó su apertura junto con los estadios,
junto con los bares y los lugares más peligrosos para la expansión del virus. Increíble, increíble. O sea, a la iglesia le tocó prácticamente rogar para que los gobiernos voltearan su mirada y vieran que estaba en quiebra, que nosotros como cristianos también necesitamos alimentarnos del pan eucarístico. Es impresionante, pero bueno, ahí se ve también el ataque solapado, porque siempre la persecución ha estado en Occidente, pero de una manera solapada. En Oriente se ha dado, y ahora vamos a hablar un poco también de estos grandes cristianos que dan su vida incluso por ir a una Eucaristía. Bueno, vamos a ubicarnos entonces en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, y vamos a pararnos en el versículo 46. Vámonos al versículo 46. Parémonos en el 43, 3 versículos antes. Vamos a parar 43. Resulta que Jesucristo, antes de dar este discurso que se titula el discurso del pan de vida, él había ya dado pues otros discursos donde decía yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, y estas comparaciones no eran a su ser, porque pues si él es la puerta por la que nosotros debemos entrar al cielo, es el único camino hacia el Padre Eterno, pero es una figura. No es que Jesucristo pues fuera de madera y que nosotros tuviéramos que abrirlo, obviamente no. También él decía, bueno, yo soy el buen pastor, pero es una figura, porque realmente él no pastoreaba literalmente, o sea, no se encargaba pues de un rebaño y le cortaba la lanita, también es una figura. Pero cuando él nos va a hablar del discurso eucarístico en el que nos dice que es el pan, vamos a ver que ya su discurso comienza a cambiar y se ve la literalidad de este mensaje. Bien, entonces, pero antes debemos entonces contextualizarnos en lo que está viviendo el pueblo de Israel con Jesucristo en ese momento. Resulta que Jesús había acabado de hacer 2 milagros muy grandes. El primer milagro fue en el que él amaina los vientos, estaba con los apóstoles, ellos estaban pescando, entonces ven una gran tormenta. Jesucristo solamente con su dulce voz hace que los vientos se tranquilicen completamente y pase de ser una tormenta a un mar en calma. Y luego le ven los apóstoles incluso caminando sobre las aguas. Entonces, en este momento Jesucristo está demostrando que él puede hacer con su cuerpo lo que él desea. Con su cuerpo puede hacerlo. Si se quiere hacerlo fuerte como una roca, lo podría hacer fuerte como una roca, o más liviano, que incluso el agua lo podría hacer. Caminaba sobre las aguas, no pesaba absolutamente nada. Lo había hecho con su cuerpo. ¿Por qué? Porque auténticamente nuestro Señor es Dios. Y luego vemos otro milagro, incluso pues en los evangelios, si nosotros leemos los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Lucas y Marcos, vamos a ver que un milagro tremendo, que ya hemos hablado en varias ocasiones, que cuando ustedes escuchen diciendo que el milagro fue el compartir, eso es una herejía total, que verdaderamente Jesucristo multiplicó los panes. No es que los haya sacado así de la nada, sino que la gente cuando comenzaba a agarrar el pan, simplemente se seguía extrayendo y extrayendo y extrayendo y extrayendo y nunca se acababa. Es una multiplicación de la materia del pan. Bien. Entonces, había acabado de hacer estos milagros y por eso tenía una multitud increíble de personas siguiéndole. Entonces, él aprovecha como esa plenitud de su discurso, porque había llegado como el momento del auge, en el que todas las personas veían los milagros, escuchaban sus comentarios, sus palabras, incluso hasta los mismos romanos se sorprendían. Habían también fariseos que se convertían, muchachos, no piensen que todos los fariseos se obstinaron. Muchos fariseos se obstinaron, pero también habían algunos que se convirtieron. Por ejemplo, ahí está José de Arimatea, Nicodemo también, que invitó al mismo Cristo a su casa. Hay algunos fariseos que también le prestaban atención y como que había algo que les jalaba el corazón, a pesar también de la lucha que tenían con la soberbia.
Eso está pues en todos los seres humanos, sino que hay gente que se obstina. Bien, la gente le seguía. ¡Qué discursos tan impresionantes! Jesucristo, miren, qué belleza. Comenzaríamos nosotros, miren que yo sí soy Dios. Les voy a comprobar como esos magos que invocan a los demonios y que salen por la pantalla de televisión, como Chris Angel, que dicen, es que miren que yo sí tengo poder, miren que esto que ustedes están viendo no es un truco de magia, esto que ustedes están viendo no es un truco de magia. Ya, quieren que les convierta esta comida en dinero, lo hago. Quieren que me arroje de un avión y que caiga vivo, lo hago. Quieren que caminen por las aguas como Jesús, lo hago. ¿Qué están buscando? Su propia alabanza. Cristo, siendo el único que podría recibir una verdadera alabanza sin ser vana, él entonces vamos a empezar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes nuevamente a entrar en recogimiento, poder continuar recibiendo las gracias que tú quieres que reciba nuestra alma en esta noche para que en fruto abundante las entregamos a María Santísima, a quien, a quien queremos que sea la fuente y el canal de toda gracia, para que nosotros no nos quedemos con nada y toda la gloria sea entregada solamente a nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, todo esto que hemos explicado es para que nosotros entendamos lo que va a suceder en este momento. Había mucha gente siguiendo a Jesús, y ahí es cuando él comienza a volver su discurso más fuerte, más difícil, más complicado. O sea, cuando una persona está llegando a la fama, como quiere la fama, como anhela la fama, entonces comienza a echar más bien piropos, halagos a la gente, que más gente le siga, que más gente le siga. Quiero tener más fans, ¿cierto? Me pasa como con el que tiene mucho dinero y comienza a recibir dinero, que quiere más. Así también pasa con la gente que es admirada, con las personas que se vuelven la diva, que se vuelve el youtuber que están siguiendo por todas partes, quieren tener más y más y más y más seguidores. Pues Jesucristo no era así. Jesucristo no era así, y vamos a verlo a continuación. En el 43 dice entonces, vamos al 41, vamos al 41 para entender que en ese momento se había comenzado a hacer una discusión muy fuerte, porque Jesucristo les estaba diciendo que Él es el pan de vida eterna. Él es el pan de vida eterna. Dice, el que venga a mí no tenga hambre y el que crea en mí nunca tendrá sed. Lo dice en el 35. En el 41 es donde comienza toda la discusión. En el 41 dice, los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? He bajado del cielo? Miren lo que estaban pensando ellos. Jesús les respondió, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí.
No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene la vida eterna. Miren, en el 48 va a decir, yo soy el pan de vida. En el 48 dice, yo soy el pan de vida. En el 35 ya lo había dicho una vez. En el 48 lo dice nuevamente. Dice nuevamente, o sea, lo reitera. Recuerden que en el 35 vimos que todo eso, todo eso que comenzó a decir Jesús, comenzó a causar murmuraciones, discusiones, comenzó como a causar revuelo. Y Jesucristo vuelve e insiste, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, refiriéndose a sí mismo. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne. Muchachos, miren, más literal no puede ser. Es mi carne por la vida del mundo. Escuchaba una predicación que me impacta bastante de Fernando Casanova. Ustedes han escuchado charlitas de él. Muy bueno. Un protestante que se convierte al catolicismo por el estudio de las Sagradas Escrituras, especialmente este tema, especialmente el tema de la Eucaristía. Entonces él comentaba unas cosas muy tesas acerca de las versiones en griego que encontramos de este Evangelio. Y decía que Jesucristo, cuando estaba dando su discurso del pan de vida, se refería a sí mismo con la palabra, cuando les decía a ellos que debían comer ese pan, que debían comer su carne, lo estaba diciendo con la palabra jotragin, jotragin. Esa palabra significa comer, es el comer, la palabra común con la que todos, pues que todos utilizamos para comer, jotragin. En el 51 la utiliza. Luego dice, en el 52, discutían entre sí los judíos, o sea que se armó la discusión mucho más fuerte. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, para que los evangélicos no digan que todos estaban entendiendo súper bien el discurso y sabían que estaba hablando en un sentido simbólico y en un lenguaje metafórico. Ah, si estuvieran entendiendo el discurso y él estuviera hablando en ese sentido, pues no estuvieran discutiendo. Uy, no, qué palabras tan lindas, tan refinadas. Nosotros sabemos que él no se está refiriendo a que debemos comer su carne ni beber su sangre. No, 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 para nada. Sabemos que es el alimento de la palabra, de lo que nos dice, de lo que nos enseña. Ojo con eso, ojo con eso. Miren que los judíos ahí en ese momento estaban entendiendo que debían canibalizar a Jesús, que debían canibalizar a Jesús, que tenían que comerse su carne, que tenían que tomar su sangre, con la palabra jotragin, con la palabra jotragin. Muy teso. Y decía algo más sorprendente Fernando Casanova, versículo 53, después de que seguían discutiendo, en el 53 dice, Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Es decir, se las puso como requisito para salvarse. Ah, mi madre. A Jesucristo sí sabe echarse enemigos, muchachos. Sí sabe echarse enemigos, claro. En el momento en que los judíos estaban discutiendo, cuando cualquiera de estos youtubers o cualquiera de estas personas que quieren tener muchos fans y quieren ser los ídolos de mucha gente, dirían, no, 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 me están malinterpretando. Así como muchas veces cuando estas personas que son artistas o que son futbolistas famosos dicen alguna opinión, ah, no, es que yo no estoy de acuerdo con los homosexuales. Y luego tienen toda esa gente que son fanáticos de ellos, homosexuales, y dicen, nos están discriminando. Entonces inmediatamente el jugador de fútbol dice, no, no, yo no quise decir eso, eso lo hemos visto muchas veces. Miren, Jesucristo antes vuelve más fuerte, más agresivo su discurso. Sí, más agresivo. Esa palabra está bien empleada porque pasa de decir jotragen a jotrogon.
Hijótrogon quiere decir, quien no roba con sus dientes mi carne, no se salva. O sea, pasa a ser más específico, ya no es solamente comer, es arrancar la carne con sus dientes. Por eso vamos a ver las consecuencias de este discurso. Tenía miles de seguidores, vamos a ver cuántos le quedan. Sigue diciendo, en el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Otra vez repite lo mismo, como para que no les quede duda. Sí, estoy diciendo eso. Pues ya los judíos estaban comenzando a considerar que Jesucristo estaba loco. Loco, pero de remate. Antes decía, no, él es verdaderamente el elegido de Dios. Miren los milagros que hace, miren la sabiduría con la que habla. Recuerdan que en la sinagoga, creo que es en el Evangelio de San Lucas, él desenrolla uno de los rollos de la ley de Isaías y dice, el Espíritu Santo está sobre mí, y toda la gente acertaba, decía, asentían con su cabeza en que esa palabra se había cumplido en ese momento y admiraban su sabiduría. Ahora vamos a ver las consecuencias. En el 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. ¿Cuántas veces ha dicho que lo debemos comer? Muchísimas veces, muchísimas veces. Este es el pan bajado del cielo, nuevamente se dice el pan. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres, que vieron, miren muchachos, literalmente vieron los judíos pan cayendo del cielo. Era un pan que iba bajando lentamente del cielo como un rocío que comenzaba a cubrir el desierto. Ellos tomaban ese pan y con él se alimentaban. Era pan que bajaba del cielo, pero Jesucristo está diciendo, ese no es el pan bajado del cielo, ese no es el verdadero pan bajado del cielo, es una figura de lo que sería el verdadero maná después, su carne, su sangre. Y miren, es que este discurso es incluso hasta extraño en Jesús, ser tan reiterativo, porque Jesús cuando daba su doctrina simplemente decía, en verdad os digo tal cosa, y punto. Pero es excesivamente reiterativo. No como el que comieron sus padres y murieron, el que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm, lo dice en el versículo 59. Y dice en varias ocasiones, Jesucristo, en verdad les digo. En el 53 dice, en verdad les digo. Cuando Jesucristo dice en verdad les digo, es porque Él está enseñando algo concreto que no debe entenderse como una parábola ni comparación alguna, que no debe entenderse como figura ni metáfora. En verdad les digo, es que esto es así y punto. Esto no se puede cambiar, esto es doctrina del cielo. En el 60 dice, muchos discípulos al oír esto, al oírle, dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto los escandaliza. Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Es decir, estas palabras que yo les estoy diciendo son espirituales. Lo que ustedes puedan pensar con su razón, con su propia ciencia, no sirve. En este momento, como lo hemos dicho antes, en este misterio, en el misterio de Dios, póstrate y adora. No es tanto de que le eches cabeza. Pangue lingua, dice la iglesia, calle toda lengua, adoremos. Es una canción litúrgica muy linda. El Pangue lingua es una canción litúrgica de adoración a Jesús de Eucaristía. Este misterio no sanó nada. ¿Qué es esto tan increíble? Calle toda lengua, adora a tu Señor. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. En el 65 dice, y decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre.
Esto creo que ustedes lo han escuchado en alguna ocasión, pero de todas formas lo quiero reiterar porque es muy sorprendente que en el capítulo 6, versículo 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. En el 66 se muestra la infidelidad de sus discípulos. Los lleva lejos de Dios su razón humana, su mera razón humana. Su mera razón humana los aleja de Dios. Qué teso. En ese momento ellos tenían que entender que Jesucristo era Dios, que el que les estaba hablando era un humano. Entonces veían supuestamente ellos a un loco haciendo milagros, a un loco en el que no habían encontrado ninguna incoherencia, haciendo milagros, resucitando muertos de 3 días de muerto. Increíble. Y dijeron, prefiero creer que es un loco a lo que me está diciendo que no entiendo, creer que es verdad. Luego viene la confesión de Pedro en el 67. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también ustedes se quieren marchar? Qué increíble, muchachos, porque Jesucristo en ese momento no se pone a decirles a ellos, no, 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 venga, venga, no es que ustedes no me entendieron, ustedes no me entendieron, yo les estaba diciendo de una manera literal, es como uno de estas parábolas que yo he dicho antes. Ustedes porque no las han entendido, pues no se han alejado. No, él no intenta convencerlos, sino todo lo contrario, les da la espalda en ese momento. Todos los que se estaban yendo, les da la espalda y solamente clava su mirada en los apóstoles y les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Es decir, Jesucristo, por eso que estaba diciendo, estaba dispuesto a perderlo todo. Muchachos, qué importante es la Eucaristía. Jesucristo estaba dispuesto a perder hasta el último de sus apóstoles y si era necesario volver a elegir 12. Estaba dispuesto a hacerlo. Por eso les dice, también ustedes se quieren marchar. En el 68 responde Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Una de las frases más lindas del Evangelio, una de las frases que a mí más me encanta. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en el mundo? ¿Quién nos puede predicar lo que nos predica Jesús? ¿Qué vamos a encontrar lejos de este camino espiritual? ¿Dónde vamos a encontrar el amor? Si lo que hemos visto es puro vacío, pura basura. Un hombre que se queda en el vacío de las cosas y que no es capaz de reconocerse a sí mismo. Un hombre que se vuelve un monstruo alejándose de Dios. Muchas veces nosotros decimos, no, pero es que qué pruebas tan fuertes. También las personas alejadas de Dios sufren. Quizás se nos ha olvidado eso. También ellos sufren y sufren peor porque no saben para qué sufren. Dentro de su corazón sufren más, incluso teniendo de pronto más comodidades, más dinero y más placeres. Y sufren mucho. Nosotros podemos decir como con el apóstol San Pedro, Señor, es que cuando tú viniste a nuestras vidas, nosotros comenzamos a amar y verdaderamente quien ama no sufre, y si llegase a sufrir, hasta su sufrimiento se convertiría en dulzura. Eso es lo que nos ha pasado contigo, Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué pesar de aquellos que están alejados de Dios? ¿Qué pesar de aquellos que no saben para qué es la vida? Que no saben para qué sufre. ¿Qué pesar de aquellos que no saben que tienen este manjar de la Eucaristía? Que ahora vamos a ver nosotros cómo compagina el Evangelio, cómo esto es un rompecabezas gigante, pero que el mismo Espíritu Santo nos va conduciendo para entender entonces cómo es que llega ese momento en el que podremos comer la carne y beber la sangre de Jesús. Miren, qué fe tan grande la del apóstol San Pedro. No por nada fue elegido como papa, porque el apóstol San Pedro dijo, Señor, yo no entiendo nada. También tengo las mismas dudas de todos aquellos que se están alejando, pero yo prefiero creer, Señor, en que tú eres Dios y que es más fácil que yo me equivoque. Es más fácil que yo no atine. Es más fácil que mi ignorancia sea tan grande que no sea capaz de entender tu discurso a que tú te estás equivocando. Miren qué fidelidad, qué fe tan grande la del apóstol San Pedro. Y muchas veces a nosotros nos cuesta porque cuando nosotros vemos que la voluntad que nosotros queremos que se cumpla en nuestras vidas no se cumple, nosotros comenzamos a dudar. ¿Será que esto sí es así? ¿Será que
este sí es el camino de Dios. Yo me siento mal porque es que las cosas no están saliendo como yo quiero. Hay que tener fe, hay que agachar la cabeza, hay que dejar de ser soberbios, que se cumpla la voluntad de Dios. Muchas veces Dios te está pidiendo lo contrario de lo que estás haciendo. El que quiere hablar, el Señor lo calla. Y el que quiere callar, el Señor lo pone a hablar. Al profeta San Juan el Bautista, lo envía al desierto a predicar, cuando cualquiera pensaría que el profeta debería predicar en plena ciudad. Y si uno tuviera un mensaje de Dios que debe dar a los hombres, uno sería para el centro de la ciudad, allá a hablarle a la gente, allá donde está la gente. Pero no, el Señor te manda, mejor dicho, al pueblo más recóndito de Antioquia, allá a decirle a tres viejitas el mensaje. Eso es divino, porque los frutos se verán no por nuestra razón humana, no por nuestra capacidad, no por nuestros medios, por los medios de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y termina diciendo, el 70 Jesús le respondió, no les he elegido yo a ustedes, los 12, y uno de ustedes es el diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste lo iba a entregar, uno de los 12. Ahorita nos vamos a detener un poquito en este versículo que también es importante. Bien, si de pronto se me escapa, ustedes me lo recuerdan. Nosotros vemos también que en el Evangelio, cuando los discípulos de Juan el Bautista ven por primera vez a Jesús, Juan el Bautista lo señala. Juan el Bautista, todo el mundo pensaba que Juan el Bautista iba a ser el Mesías, viendo un hombre tan mortificado, un hombre que era súper coherente, era un santo. Incluso pues, los exégetas dicen que en el momento en que María visitó a su prima Isabel y que tenía a Juan el Bautista en ese momento en gestación en el vientre, en ese momento cuando Juan el Bautista recibe el Espíritu Santo, lo recibe como bautismo. Entonces, vamos que Juan el Bautista nace en la gracia. Vamos a entender, o sea, no es que no nazca con la concupiscencia, Juan el Bautista sí tenía concupiscencia. Por eso lo vemos haciendo también penitencias tan extremas en el desierto. Sí tenía concupiscencia, pero nace en la gracia. Esto es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque recibió el bautismo. O sea, Jesucristo en el vientre de María bautizó a quien es el Bautista. A su mismo precursor lo eligió desde el vientre de su madre. A todo lo que puede hacer un niño en el vientre materno. Y hay niños que restauran también familias y matrimonios. Un niño que los une más. Perfecto. Entonces vemos que a Jesucristo durante todo el Evangelio, incluso los mismos profetas, las Sagradas Escrituras van a estar dándole, atribuyéndole nombres muy grandes como Príncipe de la Paz, nombres muy grandes como el León de la tribu de Judá, el Vástago de David, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero cuando el Bautista señala a sus discípulos, este es el Mesías, le dice, Él es el Cordero de Dios. Y eso es impresionante porque el Cordero ya no suena un nombre fuerte a los que estamos acostumbrados a atribuirle a Dios, sino que suena un nombre de debilidad. El Cordero es el que se lleva al sacrificio, el Cordero es el que mataban en la Pascua. El Cordero era el animal más indefenso que existía en Israel. Entonces es muy impresionante porque miren Juan el Bautista, el don de conocimiento que tenía, la teología tan tremenda que tenía, porque cuando le señaló como el Mesías no dijo, este es el León de Judá, este es el libertador, como pensaban todos los apóstoles, incluso mucho después de que Jesucristo les había dado discursos ya hablando de su humildad. Juan el Bautista decía, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces cuando nosotros ya escuchamos la palabra Cordero, debemos ir inmediatamente y sumergirnos en los primeros capítulos del Antiguo Testamento. Es decir, tenemos que ir al Éxodo, tenemos que ir a la Pascua, tenemos que ver qué fue lo que sucedió allá. ¿Por qué? Porque ese cordero era el signo de la víctima que va al sacrificio. Por la sangre del cordero es que el pueblo de Israel creía ya que sus pecados eran perdonados. Bueno, gracias a Dios también la clase pasada les pude hablar un poquitico de esto, de la bandita que se blanqueaba, ¿cierto? Cuando se hacía el sacrificio, cuando se celebraba la Pascua, la bandita que tenían en el templo,
Eran muchísimos sacerdotes ofreciendo sacrificios, tomando los corderitos. Los corderitos, cuando dice que como corderito que va por el matadero, es porque el cordero no se queja. Hay una imagen que a mí me impacta mucho, que voy a intentar buscarla para podérselas enviar, que es un corderito que ya sabe que lo van a matar, pero el corderito como que, o sea, no intenta escapar, no intenta huir como un animalito, como por ejemplo cuando se va a hacer una marranada. Usted, el cerdito ya sabe que lo van a matar y eso comienza a hacer todos los sonidos del mundo y a patalear para que lo suelten. El cordero no es así. El cordero simplemente como que guarda silencio, no hace ningún sonidito y espera la muerte. Así fue Cristo, así fue Cristo. Es impresionante este signo porque ya ahí se nos completa entonces toda esta profecía del Antiguo Testamento en la que se decía que ya iba a llegar un momento en que todo por el sacrificio de todos esos corderos, que era justamente una figura, vendría ese Mesías que verdaderamente daría pureza a su pueblo. La sangre de los corderos, la sangre de los becerros, la sangre de las vacas y de los toros no eran capaces de expiar ningún pecado, se hacían como símbolo, como un pacto antiguo que tendría que renovarse con el pacto nuevo del Mesías de Jesucristo. Y con la sangre de Cristo, sangre humana y divina, ya por fin se iba a liberar el pueblo de Israel de sus pecados. Pero el que entraba en el antiguo pacto era justamente pensando en que se haría un nuevo pacto, que es el que tenemos nosotros. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Su sangre es la que nos salva, su sangre es la que nos limpia, su sangre es la que nos redime. Todos estos signos lo vamos nosotros a ver plenamente en el Antiguo Testamento, que la sangre de ese Cordero derramada era la que purificaba los pecados, la que expiaba los pecados, la que expiaba las oblaciones. Pero también, miren esto tan importante, el mismo Dios les enviaba a decir por el Mesías, por los profetas, que tendría que llegar ese Mesías a purificar, porque incluso las mismas manos de los que ofrecían, que eran los sacerdotes, estaban manchadas, estaban llenas de crimen. Y decía el Señor, que muchas veces veía esos sacrificios y el corazón de los que ofrecían y le daban ganas de vomitar, de ver esa porquería. Decía, esto a mí no me sirve. Ahora, nuestro ofrecimiento ya lo hacemos de una manera que es imposible para Dios que sea desagradable. ¿Por qué? Porque el sacerdote cuando celebra la Eucaristía, él es el que lo ofrece, nosotros nos unimos a él. O sea, ya no es por nuestras manos manchadas de crímenes que son los que ofrecen, no, es el sacerdote, que puede ser muy pecador, pero en el momento de la Eucaristía está en persona Christi, in persona Christi. Es decir, ya es Cristo quien está celebrando. Es el mismo Cristo quien se vuelve el celebrante, es el mismo Cristo quien es el altar y es el mismo Cristo quien es la víctima. Son estas tres simbologías. Pues son tres presencias reales de Jesús. Y en esta presencia real se ofrece el sacrificio sin mancha, que es imposible que Dios Padre rechace. Así sea un padrecito que haga las cosas mal, que de pronto no limpie muy bien los ornamentos, que deje partículas por ahí por todo lado, qué pecado. Así sea un padrecito que de pronto comience a predicar y deja dormir a toda la gente. Así sea un padrecito que comience a predicar cosas súper extrañas que no tienen nada que ver con el evangelio, que lo que le pasó a su abuelita el mes pasado. Así el padrecito sea una persona que de pronto no está muy bien formada en teología, sino que lo deformaron en el seminario. Ahí está Jesucristo ofreciendo su sacrificio. Por eso decía el Padre Pío de Pietrelcina. Miren lo que decía tan teso. El Padre Pío decía que si un día faltara la misa, este mundo se partiría a la mitad. Si un solo día faltara la misa, este mundo se partiría a la mitad. Porque este es el sacrificio por el que nosotros somos perdonados y recibimos la misericordia de Dios. Qué grande es la misa. Qué grande es la misa. Y como nosotros somos tan superficiales, nos quejamos porque siempre es lo mismo y lo mismo. Miren qué linda la Eucaristía, porque es que cuando entramos en esa liturgia en la que se repiten muchas cosas, claro que también se renueva porque Dios hace nuevas todas las cosas, nosotros comenzamos también a experimentar la eternidad. Es una misa que no se ha dejado de celebrar desde el primer momento.
Y ahí nos vamos a ubicar entonces en esta cita bíblica tan importante, Mateo 26, 26, para que nosotros ya nos demos cuenta de por qué Jesucristo, cuando hablaba de ese pan eucarístico, se estaba refiriendo a ese momento en que Él consagraría el pan y el vino. Vamos a leer las palabras exactas. Mateo 26, 26 dice así: mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio diciendo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza. Miren qué importante es este signo. Mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ustedes han escuchado que hay padres que dicen es que por todos, que será derramada por todos. Está mal, aunque diga esta frase así, pues de todas formas sí queda consagrado el pan. Eso no influye en la consagración, pero es un error, porque es derramada por algunos, por algunas personas, por muchos. Estos son los sacerdotes, nadie más puede derramarla, nadie más puede derramar. Si nosotros nos quedáramos sin sacerdotes, no habría Eucaristía, no habría Eucaristía, ese misterio que se perdería también con la pérdida del sacramento de la institución sacerdotal. Derramada por muchos para el perdón de los pecados, y les digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que vivan con ustedes nuevo en el reino de mi Padre. Ya se refería pues a su resurrección. Pero mire que aquí está diciendo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Eso no lo pronunciaba desde el discurso del pan de vida. Quien no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida eterna. Quien coma mi carne y beba mi sangre, y a diferencia, tendrá vida eterna. Aquí ya nos está diciendo cómo se come, cómo se bebe la sangre, cómo se come esa carne en la celebración de la Eucaristía. Miren que es muy lindo, aunque no me quiero meter mucho con esto, porque también pues es otro tema larguito. Jesucristo ha sido, ha hecho una celebración según el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote que aparece en el libro de Génesis, es un sacerdote misterioso, que solamente en un pasaje, cuando hace una acción de gracias con Abraham, al Padre Eterno, en ese momento él aparece y recibe su ofrenda. ¿Y cuál es la diferencia de este sacrificio con el que hemos hablado antes, de los corderos, de los cabritos que se ofrecían en el templo, que es un sacrificio sin mancha? Entonces miren cómo le da plenitud Jesús, tanto al sacrificio levítico y toma también el sacrificio de Melquisedec, que es un sacrificio que viene del cielo. O sea, este sacerdote es un sacerdote celestial, es un sacerdote que no sabemos ni su origen, ni su genealogía, no sabemos absolutamente nada de Melquisedec. Él simplemente apareció como un sacerdote elegido y nos dio ¿qué? Nos dio un sacrificio distinto, una oblación a través de pan y a través de vino. Entonces Jesucristo celebra el sacrificio según el rito de Melquisedec. Miren cómo vamos entendiendo. En la misa nosotros hemos escuchado eso, hemos escuchado en la liturgia, que Jesucristo es sacerdote según la estirpe, el legado, la herencia de Melquisedec. Entonces nosotros no podemos decir, bueno, ¿y a Jesucristo quién lo consagró sacerdote? No, a él nadie lo consagró sacerdote. Él es el sumo sacerdote, el sacerdote que viene del cielo, el sacerdote celestial. Él fue consagrado por su mismo Padre sacerdote, según el rito de Melquisedec, sacerdote celestial, que viene y ahora nos da un sacrificio diferente, una oblación a través de pan y vino. Miren cómo comienza a compaginar todo. ¿Por qué nosotros no comemos carne? No comemos carne de vaca o de un cordero, como lo hacían los antiguos israelitas, porque ese sacrificio llegó a su culmen ya cuando Jesucristo da su sangre como cordero. Ahí sella la antigua alianza y la nueva alianza la hizo a través del rito de Melquisedec. Y deja unos sacerdotes antiguos, ya los sacerdotes levitas no tienen poder, y consagra unos nuevos sacerdotes, que son sus apóstoles. Qué cosa tan hermosa. Los elige y parte con ellos el pan. Y les dice a ellos: esto que ustedes han visto que yo he hecho con ustedes, háganlo con los demás. Haced esto en conmemoración mía. La palabra conmemoración también es muy importante, muchachos. Nosotros escuchamos que en algunas liturgias dicen, el sacerdote lo cambia, porque realmente en el ritual no lo dice así, dice, hagan esto en recuerdo mío.
Mal, mal. Hagan esto en recuerdo mío, no son las palabras exactas. Una cosa es un recuerdo, otra cosa es una conmemoración. Cuando tú le hablas a un judío de conmemoración, él sabe a lo que se está refiriendo. La conmemoración es el sacrificio pascual, el sacrificio del cordero, el sacrificio del cabrito, el sacrificio en el templo de Yahvé. En cambio, hablar de un recuerdo puede ser cualquier cosa. Miren cómo comienzan a cambiar las cosas en la misa. Tenemos que tener mucho cuidado porque cuando se ataque la misa directamente, vamos a ver que ahí es donde comienza el tiempo más terrible de la humanidad. Todavía, pues la misa ha recibido ataques, pero han sido más bien como por los flancos. Cuando se intente atacar directamente el corazón de la Eucaristía y decir, eso que ustedes comen no es, muchachos, tenemos que prepararnos a la batalla. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ese es el culmen de la vida cristiana. O sea, es nuestra relación perfecta con Dios. Dios se da enteramente en la Eucaristía. Dios da su carne. Y en su carne se da todo, porque su carne está unida a su espíritu, a su alma, a su divinidad. Jesucristo, como estuvo como hombre en la tierra, se da en la Eucaristía y nosotros le comemos su carne, su cuerpo, su carne de hombre y recibimos completamente su esencia en nosotros. Él se dona completamente, nosotros le consumimos. Falta solamente que tú des tu corazón. Él se hizo Eucaristía para que tú le mastiques. Falta que tú seas triturado por su voluntad. Falta que tú te unas a ese amor. Eso es lo que se llama eh, la unión. Ah, se me acaba de ir el nombre. Ustedes ya están acostumbrados a que me pase eso. Luego que recuerde les digo. He hablado mucho sobre Isabel de la Trinidad, de una unión muy especial a la que llegaban los santos, que era ya me acordé, la inhabitación trinitaria. Dios habitando verdaderamente en nosotros y nosotros podemos sentirle dentro de nosotros como verdaderos templos. A eso se llega cuando se recibe verdaderamente la Eucaristía y cuando se comienza, vamos a profundizar más en el misterio. ¿Y cómo se profundiza más en el misterio? A través del amor. Entre más tú ames a Dios y más te parezcas a Dios y te des a tus hermanos, más te haces Eucaristía y más te unes a la Eucaristía, la inhabitación trinitaria. Es decir, somos habitados verdaderamente por Dios. Y esto es una promesa del Señor. Miren que en el discurso eucarístico escuchamos cómo Jesucristo dice que el que coma mi carne y beba mi sangre, yo estaré en él y mi Padre también lo habitará. Obviamente el Espíritu Santo es el primero que viene ahí, el Espíritu del amor. La Trinidad Santísima está en ese alma que ha comido, ha recibido su carne y su sangre. Y ahora, para que no nos quede duda alguna de que la Eucaristía de verdad es una comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo y que no es una simbología como lo hacen los evangélicos en sus garajes, que toman Coca-Cola y unas galletas y dicen, vamos a celebrar la cena del Señor, vamos a hacer un compartir. Qué pesar. Se dejaron quitar este sacramento, muchachos. Qué pesar, qué pesar. No tienen nada, no tienen nada, no tienen la cena del Señor. Vamos a Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. El mismo San Pablo nos va a decir cómo consideraban los apóstoles y los seguidores de Cristo en esos tiempos la Eucaristía. Capítulo 11, versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que les transmití. Es decir, aquí nos está confirmando que él recibió las palabras, haced esto en conmemoración mía. Yo recibí del Señor eso y yo se los transmito. Que el Señor, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Recuerden que la palabra más acertada, esto es una traducción, la palabra más acertada es conmemoración. Haga esto en conmemoración mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Cuantas veces la beban, háganlo en conmemoración mía. Pues cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vengan. Es decir, entran en ese sacrificio que Jesucristo ha ofrecido
y por Él ustedes son salvos, entran en la gracia, entran en la vida de la gracia, reciben la propia vida de Dios, la propia vida divina. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, es tratado como un criminal, de verdad. Es tratado como criminal, ha pecado contra el cuerpo y contra la sangre del Señor. ¿Y qué es pecar contra la misma carne y la sangre, contra la divinidad de Dios? Es hacerse reo de muerte eterna. Es un pecado mortalísimo. El que reciba indignamente, la palabra que traduce eh, esta, vamos, esta cita bíblica, la traducen del griego también, y ese griego o sea, digamos que la traducción más fidedigna sería el que no discierna, no recuerdo bien la palabra griega, es el que no discierna, más que el que recibe indignamente, es el que no discierna. Incluso aquel que va y comulga sin saber lo que está comulgando, está cometiendo un sacrilegio. Por eso se hace la primera comunión. La primera comunión es para que la persona entre en conciencia. Lastimosamente, estos cursos, estas primeras comuniones, muchachos, qué pesar. Mi primera comunión fue un desastre total. Yo no sabía lo que estaba recibiendo. Yo pensaba que era simplemente una galleta. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo. En la catequesis yo me la pasé charlando, molestando a los amiguitos, haciendo de todo, menos entendiendo lo que era la misa. No había temor de Dios, no había piedad en mí, muchachos, con lágrimas en los ojos. Qué pesar, como se está ahora supuestamente preparando para la primera comunión. Simplemente divierten a los niños un rato y no les hablan de que es un verdadero misterio. Pero es principalmente porque aquellos que deberían encargarse de darle una buena catequesis a los niños ya han comenzado a traicionar a Dios. Ya han comenzado a traicionar a Dios. Y antes de volver a esa cita bíblica donde se hablaba de Judas, vamos a terminar esta parte. En el 28 dice, examínese pues cada cual y coma así el pan. Examínese, coma así el pan y beba el cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Miren lo que dice más adelante. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y muchos achacosos y mueren no pocos. E incluso las enfermedades terminales de muchas personas que comulgan, muchachos, vienen por las comuniones indignas y sacrílegas, lo está diciendo el apóstol San Pablo. Vamos entonces a volver a esa cita bíblica en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 71. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste lo iba a entregar, uno de los 12. Vamos ahora al Evangelio de San Mateo y vamos a ubicarnos en la última cena. Vamos nuevamente al 26. Vamos nuevamente al 26. Dice así. Esta cita bíblica, o no sé si, pues pienso que de pronto puede estar en Lucas. Vamos a ver. Dice Lucas 22, del 19 al 20. Vamos a buscarlo en Lucas. Mm, ta, ta, ta.
Tomó luego pan, aquí está la institución de la Eucaristía nuevamente, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta es la copa de la nueva alianza, esta es en mi sangre que se derrama por ustedes. Bien, ahí comienzan a discutir de quién es el que va a entregar al Mesías. Bueno, aquí no lo encuentro. Luego siguen las negaciones de Pedro, debe estar en Mateo entonces, porque en Marcos sí que no está. Eh, Traición de Judas. Bueno, leamos esta partecita a ver si de pronto. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él les dijo, vayan a la ciudad, a un tal y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los dos y mientras comían dijo, yo les aseguro que uno de ustedes me entregará. Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, ¿acaso soy yo, Señor? No, aquí no está. Bueno, me va a tocar hacerlo de memoria porque la verdad no recuerdo la cita bíblica. No recuerdo la cita bíblica. Entonces, bueno, resulta que Jesucristo había acabado de instituir el sacramento de la Eucaristía, había consagrado el pan y recuerden que Jesús toma Jesús le dice a Pedro que el que tome el pan, ese es el traidor, ¿cierto? Que el que tome el pan remojado es el traidor. Entonces, bueno, toma Judas el pan remojado y lo come. Y aquí nosotros vamos a ver, muchachos, la primera comunión sacrílega. Incluso dice, pero si no estoy mal, es en el Evangelio de San Juan, hay que buscarlo bien. Entonces dice el evangelista que en ese momento entró en él Satanás. En ese momento entró en él Satanás. Otra prueba de que comer la Eucaristía, de que acercarse a la Eucaristía no es cualquier cosa, no es un signo, no es un símbolo, es algo muy grave. Judas comió el pan consagrado, inmediatamente Satanás entró en él. Si nosotros nos acercamos a la Eucaristía con pecados mortales, muchachos, Satanás entra en nosotros. Más de lo que ya estamos poseídos por Satanás, al tener un pecado mortal, ahora sí que Satanás tiene una posición más grande, porque acabamos de cometer un sacrilegio. ¿Y qué es lo que sucede en un sacrilegio? Que nosotros al mismo Cristo lo entregamos en nuestro corazón a los demonios, para que sea sacrificado nuevamente. Muchachos, perdimos mucho tiempo al principio, yo sé que ya nos pasamos la hora, y quedan muchas cosas por decir. Quedan muchas cosas por decir y hay que hacer pues la oración final y todo. Me queda la charla prácticamente a medias. Por cómo les ha parecido, les ha gustado. Está interesante todo esto. Qué lindo nosotros poder conocer la Eucaristía a fondo. Este es el culmen de nuestra fe. Cuando nosotros conocemos la Eucaristía de esta manera, muchachos, uno dice, es que a mí no me importa que el padrecito que predica sea aburridor. No, 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 no. Yo la Eucaristía no me la pierdo, pero ni por el berraco. Y claro está, uno hace lo por bien confesadito, por estar los pecados veniales. Siempre hay un momento en la Eucaristía en el que nosotros hacemos un acto de contrición. Se comienza la Eucaristía con el acto de contrición, el yo pecador.
Y ese por mi culpa, por mi gran culpa, muchachos, hagámoslo de corazón, que lo hacemos de costumbre. Es que esa oración es tan linda. O sea, me pongo ante mis hermanos, me declaro ante mis hermanos un inmundo pecador, por mi culpa y por mi gran culpa. Por eso ruego ante la iglesia que ustedes se dignen a orar por mí. Una oración muy linda, Wendy. Que no sé qué te parezca y también a los hijos que hiciéramos una charlita viendo, por acá mismo compartimos el video de una Eucaristía y vamos explicando paso a paso cada posición litúrgica, por qué se adapta a esa posición, por qué de pie, por qué nos sentamos, por qué de rodillas, por qué inclinamos la cabeza cuando se inclina, para que Bueno, pero aprendamos mira, realmente a vivirla. está muy buena tu propuesta, pero debemos consultarle a Andrea si de pronto en el retiro de plan de vida no se da esa charla, porque yo te aseguro que, pues cuando estaba en misión consagración se daba esa charlita siempre, posiciones litúrgicas. Ah, Entonces, bueno, excelente. no sé si ellos la tengan integrada, pero sería súper bueno, porque pues ahí uno conoce mucho más también los signos de la Eucaristía, que son muy lindos, pues como que entendemos más el sentido de las cosas. Muy buena propuesta, Wendy. Entonces, bueno, vamos a averiguarlo. Ahora, hay mucho por hablar, hay mucho por hablar, entonces yo quisiera también a ustedes recomendarles algunas cositas. Bueno, aquí tenemos el Totus Tus que nos invita a visitar a Jesús sacramentado, los que tengan la posibilidad, así sea, pues sometiéndonos a todas estas prescripciones que han puesto pues por el tema del contagio. 15 minuticos, que pueda ser 15 minuticos. Hay unos santísimos que gracias a Dios lo siguen exponiendo. Por ahí me he enterado de la parroquia de San Pedro y San Pablo, si no estoy mal, allá están dejando el Santísimo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para que le sirva, pues, para que vaya y le visite. Yo, por la gracia de Dios, hoy tuve en mi parroquia una mini horita santa. No podría llamarse hora santa porque no es completa, pero sí un momentico de adoración. Es una cosa, muchachos, maravilla. Hay un poema también que nosotros encontramos aquí en el Totus Tus, está en las últimas hojas, que son poemas encendidos de amor, también aparecen en Sin Oración y Salvación, son bellísimos. Bueno, acá yo incluso, si ustedes van a la lección de la Eucaristía, la lección que estamos viendo el día de hoy, van a encontrar también unos poemas lindos. Encontramos acá uno que dice, qué bien se está contigo, Señor, junto al sagrario, qué bien se está contigo, porque no vendré más. Usted se va al Santísimo y usted comienza a leer esto. Usted se enamora de Jesús Eucaristía. Eso es una belleza. Y les voy a pasar un video de Frank Morera. Bueno, Wendy, yo pienso que con este video ya ellos van a quedar, pero full en cuanto al tema de las posiciones de la liturgia. ¿Por qué? Juan Felipe se tenía que despedir. Bueno, sí, él no se podía quedar. Bueno, muchachos, entonces, este video ahora, muchachos, pero qué video tan maravilloso. Porque Frank Morera lo que va a comenzar a hacer es explicarnos la misa desde la tradición judía, es decir, todos los signos judíos, cómo se adoptaron por la primera iglesia. En la primera iglesia ustedes saben que estuvo integrado por los judíos, los apóstoles fueron judíos. Y muchos otros que se convirtieron, aunque obviamente también entraron ahí los paganos. Y como entramos nosotros paganos, entonces nosotros no conocemos los elementos, los signos de la tradición judía. La tradición judía entonces la comienza a explicar Frank Morera, incluso es muy sorprendente porque cuando él comienza la explicación, él pone pues un altarcito, pone una telita blanca, pone una velita, pone un copón, muchas cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y entonces dice, pues esta pregunta parece muy estúpida la que les voy a hacer, pero es necesaria.
Dario, ¿ustedes qué ven que yo tengo acá? Pues la gente dice, pues usted está ahí como si fuera un sacerdote que va a celebrar misa, tiene eh, un altar para Eucaristía. Que Fray Morera dice, no, este es un altar para celebrar la Pascua judía. ¿Cómo? Es un altar para celebrar la Pascua judía. Y comienza entonces a explicar profundamente cada uno de esos signos, incluso muchas cosas que conservan ahora los sacerdotes en su vestimenta, cuanto a la liturgia, nos explica por el porqué del panásimo, todo. Es una cosa, muchachos, pero de rechupete. Entonces les dejo ese video. También les voy a recomendar un librito, que es precioso. Ojalá después se lo puedan conseguir. El momento en que vayan a visitar el santuario de Santa Laura Montoya, que tenemos la gracia de tener las reliquias de una santa acá, cerquita de la casa. Allá ustedes pueden conseguir con las Lauritas este libro que se llama Laura y la Eucaristía. Que son las recopilaciones de las meditaciones de Santa Laura Montoya sobre la Eucaristía. Ahorita vamos a leer uno para hacer la oración final, muchachos. Pero qué belleza. O sea, esto te quema el corazón, te enciende el corazón. Pidamos la gracia de nosotros poder vivir la Eucaristía más por lo que Dios se merece que por lo que nosotros deseamos. Más por lo que Dios se merece que por lo que nosotros deseamos. Miren, incluso esta liturgia que es tan solemne y tan linda, es poca cosa a comparación de lo que Dios merece. Pero de alguna manera tenemos que intentar agradarle como hombres, pero que tu corazón esté recogido, que tu espíritu no esté disperso, que se note en ti, en tu forma de ser, en tu manera de actuar, en tu manera de responder, en tu manera de vivir la Eucaristía, una piedad profunda, un temor de Dios, un verdadero amor de Dios. Y la piedad no es solamente para la misa, pero principalmente nos sirve para la misa, porque ahí estamos en presencia real de Dios, pero la piedad también se extiende a toda nuestra vida, porque siempre estamos ante los ojos de Dios, todo lo hacemos de cara a Él. En como Dios, nadie como Dios. Como les digo, muchachos, lastimosamente, pues la charla queda muy corta a comparación de lo que se puede profundizar y dar. Muchachos, citas bíblicas las que hay. Les quedo debiendo la que no encontré. Es que tenía en mente que era Mateo o Lucas, pero estoy seguro que la vamos a encontrar en Juan. Entonces nos quedamos con esa cita bíblica pendiente. Listo, entonces vamos a disponernos. Ahorita tuvimos pues la gracia de hacer un rosario con Jesús Eucaristía. Les pido solamente 5 minuticos de su tiempo para nosotros contemplar, bueno, 10 minuticos de su tiempo para contemplar a Jesús Eucaristía, para hacer un momentico de adoración y que verdaderamente este sea un momento que atraiga más nuestro corazón hacia Él, tanto que lo desaprovechamos, tantos agrarios vacíos, muchachos, y nosotros indiferentes, y a nosotros no nos ha importado. El Señor ha derramado sus a nosotros y a nosotros no nos ha importado, no nos ha importado. Bendito, alabado y adorado seas mi Jesús en el santísimo sacramento del altar. Seas para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Yo te pido en este momento que te pongas de rodillas, que pongas tu mirada en Jesús Eucaristía, que le saludes, que le entregues tu corazón, que le entregues todas tus tribulaciones, las penas de este momento, tus alegrías también. Entrégale todo al Señor. Él es tu dueño. No solamente puede ser el dueño de tu cuerpo físico, de las cosas materiales que te da, sino también que tiene que ser dueño de lo que Él ha dado con libertad, que es tu voluntad. Dale también tu voluntad. Dale también tu voluntad. Dale tu corazón. Mira que en la Eucaristía, esta hostia santa, en esta hostia santa está el corazón expuesto de Dios. Es el mismo corazón de Dios que está ahí, ese corazón blanco, puro, sin mancha. Está ahí expuesto. Expon también tu corazón delante de Él. Ríndele homenaje y culto. Ríndele adoración. Dile cuánto le amas. Dile también cuánto le quieres amar. Que le quieres amar como María Santísima, como San José,
cuando meditábamos de ese momento en el que le recibimos al Señor, que le recibieron al Señor en el pesebre, cómo María le adoraba, le contemplaba, lo tomaba, la indignidad de San José, acercarse con esa piedad, con ese amor, los besos y los abrazos más tiernos, todos se los merece Jesús. Vamos un momentico de adoración, de silencio, dile lo que tienes en tu corazón, exprésale tu amor, exprésale tus alegrías. Dile a Jesús que le quieres amar más, que te comprometes a amarle más, que te comprometes, cuando sea posible, visitarle. Decía Santa Laura Montoya, tenía la costumbre antes de dormirme de entrar espiritualmente al sagrario y besar las sagradas formas, pero sentía cierta envidia por cuanto rodea el santo copón. Por eso escribí una noche, Dios mío sacramentado, ¿cómo serán oscuras a esta hora las sombras que rodean el santo copón? Envidio estas sombras y las detesto a la vez. Son tus compañeras de la noche y en este sentido excitan mi envidia. Son imágenes de la negra ingratitud de los hombres y por eso las detesto. El lugar de esas sombras es mío, sí, mío, porque soy hija y debo acompañar a mi padre en su prisión. Mi espíritu en esta hora vuela a ocupar su lugar. Miren, esta hora en que estamos, ya son las 9:30, esta tarde, ya nos vamos a preparar nosotros para descansar, para dormir. Eleva también tu alma, ven espíritu, también a adorar al Señor. Ven espíritu a ese copón, ven espíritu a ese sagrario que en este momento estás viendo en vivo. Y ahí exprésale tu cariño, tu amor, que tu corazón sea el calorcito que sienta Jesús Eucaristía en esta fría noche, que ese calorcito repara por tantas veces en que ha entrado fríamente a tu corazón. Y como vosotras, oh sombras, huís de la luz, yo encenderé mi corazón en vivas llamas de amor para arrojaros a la lumbre de este corazón encendido e iluminar hasta los últimos rincones de esta prisión, y así ya sola quedaré con el Dios de mi alma. Lo que pase después, no sabré decirlo, Dios mío. ¡Ah, qué belleza! Muchachos, qué maravilla. Vamos a hacerle una poesía a Jesús y nos despedimos. A pan huele el manjar, el nevado monte del amor, pues no contento con hurtar del pan el blanquísimo color. Quiere también provocar con la fragancia de su olor, del pan el olor material, el mísero apetito excita, pero el olor del pan celestial ábreme anhelos de eternidad, aromando esta mansión de mi vivir terrenal. El pan bajado del cielo es de los ángeles, Señor, mi manjar celestial. Ha tomado hurtado sabor, pues había pan terrenal, siendo de los cielos dulzar. Cual maná celestial caído en noche serena y cuajado al sol del amor, da distinto espiritual sabor al justo, da vida eterna, de perdición al pecador. Y que no se queje el pan, porque el que de la nada lo sacó, de su derecho natural, él mismo lo despojó. La transustanciación, qué belleza. Con título de propiedad, el ser sustancial cambió en sustancia divinal y finalmente comprobó que enloquecido de amor, tornóse en pan celestial.
Qué belleza. Te amamos, Jesús. En esta noche te pedimos poderte acompañar, Jesús, en vigilia en nuestro corazón, siempre pensando en ti, preparándonos para nuestra próxima comunión. Danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.